Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy al canal les traigo nuevamente al señor Dimash, que vi que estaba cantando un tema de Queen, de la banda Queen. El show debe continuar, es el tema. Es hermoso el tema. Y bueno, sabemos que Dimash es un crack, un verdadero crack cantando. Así que bueno, yo lo quería escuchar. Así, así bueno, podemos ver cómo lo interpreta él a este hermoso tema. Así que bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind to Empezó la parte grave ya. Behind the curtains, in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Lo corto un cachito acá. Bueno, como decía, empezó en la parte grave. Empezó a cantar en la parte grave. No con un tono súper bajo, sino, o sea, lo que está, el tema está en si menor y lo empezó a cantar en la parte grave. Después se pasa a la voz de, creo que es voz de cabeza, que está recontra, súper relajado. ¿No? Justo en esa parte, cuando es el estribillo. A ver, le voy a poner un cachito acá. Show must go on. Show must go on. Y va haciendo esos arreglitos. ¿Cómo se llama? Que los va metiendo súper suavecito, muy sutil, a su estilo, ¿no? Muchas veces en muchas canciones he escuchado que arranca así re tranqui y después se pudre, o sea, en el buen sentido, ¿no? Y arranca con mucha más fuerza. Pero acá, como digo, ¿no? El tema, en cuanto a la nota, está en si menor. Si menor. Sol mayor. Mi menor. Fa sostenido mayor. Y vuelve a mi menor. Esos son los 4 cambios que tiene los acordes. Acá va girando, en el si va girando sobre lo que sería do sostenido y re. En el sol también. En el mi también. Fa lo que hace es el si y el la sostenido. Y el mi, el único que cambia es el la sostenido acá. Para armar eso. En esa base es donde él va a cantar. Vamos a seguir con la parte esta, la segunda. Whatever happens, I leave it all to chance. And not the courage. Ahora ya empezó más potente. Romance on the north.
Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind described behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My got maybe plaguing, but my smile. Y justo hizo la seña para cortarlo. Bueno, acá tremendo los chicos del coro. Obviamente no toda la orquesta, todos los músicos, pero los chiquititos que están ahí haciéndole el coro a él, genial. Y bueno, él, como decía, ya arrancó con una voz más potente, esa voz más de pecho, que como lo vemos, o sea, no tiene ningún inconveniente en cantar en esta parte. Yo creo que el único inconveniente que tuvo, digamos, fue más técnico por el hecho del miel, pero bueno, no sé si o le incomodaba o se lo quería acomodar y se le cayó, algo que puede pasar, es normal, pero bueno, más allá de eso, en lo que es la parte cantada, como digo, él ya arrancó con esa voz un poquito más potente. Sabemos que, creo que todos sabemos que ya tiene para más todavía, porque está sobrado, acá va re tranqui. Vamos a seguir con el tema. My soul is painting like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday, recall but never die. I can fly my far. Yeah, yeah, show must go on. He'll find the regret. I am never gonna get got it He'll find the regret. I am never gonna get got it Tremendo. Thank you very much. Qué groso, loco. Tremendo. Lo que le decía, ¿no? Después del solo, bueno, de guitarra, acá lo que hizo fue agarrar el violín, un crack, el director, porque el mismo director, el que está manejando la orquesta, se dio vuelta, agarró el violín y se mandó el solo. Un violín con distorsión. Genial. Y en cuanto a Dimash, en el segundo estribillo ya empezó, como digo, esa voz más potente, más de pecho, le mandó rock and roll, entre una voz de rock and roll y ópera, por decirlo de alguna manera, esa mezcla así, que está genial, está tremenda. Y lo terminó, yo creí que iba a terminar chiflando como siempre mayormente hace, pero no, o sea, no fue tan alto, igual estuvo buenísimo, que, a ver si me parece que lo terminó ahí, le voy a poner un cachito, ahí. Sí.
hace sol, la sostenido y do. Fíjense que estoy hablando del do acá, ¿no? Y he llegado a tocar con un slide hasta por acá, más o menos, porque no llego con los trastes. Así que estaba recontra sobrado, que podía tirar un poquito más, mucho más, pero bueno, se ve que la quería dejar ahí. Más allá de eso, o sea, no es que porque no haya llegado, no haya tirado un agudo más arriba, o haya hecho el famoso Whistleton, esté mal, está perfecto, lo cantó genial y la verdad que estuvo buenísimo. Así que, bueno, gente, esto fue todo. Yo la verdad que estoy re contento de escuchar a este artista nuevamente. Y bueno, gracias a todos los que comentan, a los que siempre dejan sugerencias, y a todos los que siempre están con buena onda. Así que no tengo nada más para decir, simplemente les agradezco a todos los que están ahí, a todos los que me siguen apoyando para el canal, mandando videos y todo lo que sea. Así que les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.